todos, sejam bem-vindos em Futebol de Bolso, mais um podcast, o segundo podcast do Camilo Sem Fronteiras. E hoje, como já é costume, decidi convidar um convidado especial, José María Nolé, autor dos dois livros espanhóis sobre futebol português, Historias, Gestas e Protagonistas e El Extraño Orden del Fútbol Português. E hoje vamos abordar muitos temas interessantes, como gosto de fazer perguntas de todo tipo. E o tema principal da nossa conversa vai ser o impacto espanhol no futebol portugués. Bienvenido, José. Muchas gracias por... es un placer hablar contigo. Es una oportunidad, creo que muy buena para todos los seguidores del canal, para que puedan conocer mejor el fútbol portugués de otra perspectiva. Mi primera pregunta sería muy fácil. ¿Por qué el fútbol portugués? ¿Por qué te gusta tanto el fútbol portugués? Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que te sigo desde hace bastante tiempo y bueno, siempre me llamó mucha atención lo que haces. No es fácil encontrar gente que siga fútbol portugués, por ejemplo, eso en Twitter, porque igual que cualquier otro profesional que está en el fútbol de Portugal, pues parece que está como de paso, ¿no? Entonces hay mucha gente que habla hoy de fútbol portugués, pero luego buscando, ¿no? Pues otros canales, ¿no? Para abordar más fútbol internacional en general. Así que nada, una alegría, ¿vale? Estar en contacto contigo. Y bueno, no sé, yo creo que es una pregunta que suelen hacerme y no estoy seguro de responder siempre lo mismo, pero creo que primero pues fue un poco un interés por Portugal. Yo vivo en Sevilla, en un pueblo de Sevilla, en Bormujos, y bueno, el Algarve está cerca, incluso, bueno, pues también la zona de Lisboa, y de viajar a Portugal, de a su vez, cada vez que viajaba a Portugal, procurar ver algo de fútbol, y de ahí vino, o sea, primero la cultura portuguesa y luego el fútbol de Portugal, que en su primer momento, porque yo creo que al primer partido que fui acreditado puede ser temporada 2010-2011 o algo así. Entonces me encuentro un fútbol muy, muy abierto, muy accesible para que se pueda trabajar en él, y yo creo que un poco el encontrar las facilidades para trabajar y el gusto. Luego un fútbol muy atractivo para seguirlo, o sea, si te planteas seguir, no sé, por ejemplo la Premier, pues, o la Liga Española, la diferencia del fútbol portugués es que muchas plantillas empiezan prácticamente de cero cada temporada. Entonces seguir los fichajes, la evolución de los equipos, la marcha de la temporada, pues bueno, es muy, muy interesante en ese aspecto, porque vas a ver en la mayoría de los equipos, pues es un porcentaje altísimo de jugadores a los que no conoces. Sí, sin duda, es verdad. Y hablando de eso, de los futbolistas españoles en Portugal, en esta temporada hay un récord de futbolistas españoles, 36 españoles están ahora en el fútbol portugués. Me gustaría preguntarle cómo se puede explicar el fenómeno español en la liga portuguesa. No estoy hablando aquí de los llamados tres grandes, pero también que vienen muchos españoles a equipos, digamos, menos conocidos, y podemos decir que en pocos meses son ya jugadores cada vez más importantes, son estrellas de sus equipos. Por ejemplo, aquí me viene a la mente Rafa Mujica, que en España no era muy conocido, pero en Portugal fue un crack y después fue vendido por 10 millones de euros. O Fran Navarro también, en aquel tiempo en Gil Vicente, era un jugadorazo. Ahora tiene dificultades, pero hay una cierta tendencia que se puede ver, que un futbolista español, no digo que 100% el suceso, pero hay mucha probabilidad que sea un jugador bueno o muy bueno, o digo estrella. ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, y no siempre fue así, hablas de casos, ¿no? De jugadores que no eran conocidos en Portugal, pero tampoco en España. Rafa o Cristo, ¿no? Los dos se fueron al mismo Arauca y luego fueron al mismo equipo fuera a Arabia. Yo creo que un caso también que me pareció súper llamativo fue el de Héctor Hernández,
Ujú. que, estuvo en Chávez dos temporadas y está ahora en Brasil, en Corinthians, ¿verdad? O sea, que y sí hablé más con Héctor, hablé bastante con él. Ajá. Y claro, él me decía, mira, yo hago una temporada muy buena en la tercera categoría de España, la primera red. Yo no tengo ninguna oferta de un equipo en España por encima de esa categoría. Era un chico que había jugado a la cantera Atlético de Madrid, que había tenido presencia en segunda división, o sea que, y ahí surge pues ir a Chávez. Me pareció bueno, pues, bastante llamativo, son 2 temporadas muy buenas, pero bueno, si miras, por ejemplo, creo que era más cuestión de tú ver los partidos de Héctor Hernández más de que fijarte simplemente en la estadística, ¿no? Porque hace 7, 8 goles la primera y 14 goles la segunda, o sea, no es para volverse loco, pero sí es verdad que es un jugador que si tú veías sus partidos era un delantero muy completo, muy trabajador, muy líder, que se notaba que sabía manejar los tiempos. Entonces es un prototipo de futbolista español, pero a su vez pues maduro. O sea, no nos encontramos un jugador que va a ir a verlas venir, sino un jugador que realmente se está jugando mucho, ¿no? Entonces, ese prototipo de futbolista español que va a Portugal y que triunfa, que triunfan, no sé, sería una lista interminable, ¿no? de jugadores. Choca con los primeros futbolistas españoles que van a Portugal, que son jugadores de otro perfil, y a mí siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Tanto entrenadores como jugadores. No solían triunfar. Si nos fijamos, o sea, hay que remontarse al principio de los años 2000 para que, por ejemplo, Benfica tenga jugadores españoles, ¿no? Y van Chano y Tote. Verdad que quizás el peor Benfica de toda la historia, pero bueno, Tote venía del Real Madrid, venía de tener presencia en el Real Madrid, de ser un jugador esperado, más o menos por aquella época también Miguel Ángel Angulo va al Sporting de Portugal, que lo de Miguel Ángel Angulo es brutal, ¿no? Su mala prestación en Sporting. Entonces realmente yo creo que es el cambio de perfil de futbolista el que sí triunfa, ¿no? Con esto no quiero decir que no hubiera habido españoles que hubieran triunfado anteriormente, ¿no? Como Paco Fortes o una serie de jugadores, Jesús Seva, pero claro, ya van a Farense, van a Chávez, van a Belenenses. Y yo creo que tiene más dificultad el futbolista español que originalmente pues va a Benfica, va a Porto, va a Sporting. Quizás también, bueno, a Boavista, ¿no? Equipos que entonces luchaban por la liga. Ese prototipo de futbolista tiene más difícil triunfar, pero no los que saltan de primera red, de segunda división a Portugal, que realmente lo hacen muy bien. ¿Y qué piensa, por ejemplo, de uno de los entrenadores que pasaron por Portugal, Julen Lopetegui, entrenando el Oporto, y ya hablando muchos años después, piensa que su etapa en el Oporto fue positivo o negativo? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, recuerdo muy intensamente esa experiencia de Lopetegui. Creo que también analizando el conjunto de la carrera de Lopetegui, ¿no? Que ahora sí podemos verlo, creo que a lo mejor es una oportunidad que le llega demasiado pronto, ¿no? O creo que los entrenadores en un campeonato el portugués, pues como demasiado específico, el cogerle el pulso a los rivales, ¿no? Como en este caso a Benfica, a la prensa, a donde está el centro del fútbol en Portugal, entre Lisboa y el norte, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí, pues bueno, él flaqueó. Creo que tenía un equipo muy bueno, o sea, si vemos las plantillas que tuvo Lopetegui entonces, también una mezcla, ¿no? De jugadores españoles que no sabíamos muy bien, ¿no? Tenía a José Cantaña, por ejemplo, a
no tengo ahora mismo en mente, pero bueno, tenía por lo menos 4 jugadores españoles: Andrés Fernández, el portero, este extremo que venía del Barcelona, estuvieron Cristian Tello, exactamente. Todavía un equipo, ¿no? Con un Quaresma top, ¿no? Desatado, ¿no? Que cuando tenía oportunidades pues era magnífico. Y bueno, yo creo que el balance fue negativo, ¿no? De memoria te diría que no consigue títulos especialmente. Recuerdo ya vinieron a jugar a Sevilla en la Europa League, ya con Lopetegui habiendo sido destituido, ya con el míster Castro en el banquillo. Y bueno, era un equipo que ya no tenía un nivel competitivo alto. De hecho, el Sevilla le pasó por encima, aunque todavía era un equipo, pues, por ejemplo, con Quintero, Mangalá, Helton, ¿no? Era un equipazo, pero bueno, cuesta, ¿eh? Yo creo que en general, sí, a los jugadores españoles les costó coger el pulso a la Liga de Portugal, a los entrenadores todavía más. Y dime ahora una cosa, ¿cómo se ve el fútbol portugués en España? Por ejemplo, ¿piensa que el fichaje de Iker Casillas o Oporto hace unos años ha cambiado la imagen del fútbol luso en España? Bueno, de principio sí, ¿no? O sea, va Casillas todavía, bueno, con su época más positiva muy reciente. Y yo creo que también, o sea, se mira mucho entonces a la liga portuguesa, pero luego realmente como Casillas no termina siendo un jugador decisivo en el campeonato. De hecho, bueno, pues Sergio Conceição pues lo sienta en el banquillo un tiempo. Creo que se pierde el interés, ¿no? Sí recuerdo las imágenes del Marca, ¿no? Porque es verdad que Casillas ya estaba en un nivel que tenía partidos buenos, partidos malos y claro, las intervenciones o las actuaciones suyas pues llamaban más la atención en negativo, ¿no? Uh-huh. De primera sí, yo creo que fue sorpresivo. Yo la verdad que tengo una pequeña frustración con Casillas en Portugal, porque la verdad que no conseguí entrevistarlo y bueno, pues una de las veces literalmente se fue corriendo Uh-huh. para que no pudiera yo pillarlo en un partido de pretemporada y una final de la Copa, pues bueno, tampoco estuvo, había convenido una entrevista y simplemente no vino. Creo que sí tuvo más puntos negativos, ¿no? Bueno, recuerdo, por ejemplo, ya en la última temporada en la que él no estaba inscrito, entonces se hablaba mucho de esa liga, la iba a ganar Porto, de que si podía tener minutos en el último partido de liga, cuando no estaba inscrito en la competición, no hubiera podido jugar nunca y bueno, no se habló nunca de, o él mismo, ¿no? Dijo, tranquilos chicos, que no puedo jugar, así que no alienten esto, ¿no? Y cosas, también una final de la Copa contra Braga. Recuerdo que la rueda de prensa previa estaba Helton y entonces el entrenador de Oporto quería ser Peseira. Casero. Uh-huh. Sí. Y con Helton presente, todas las preguntas, salvo la mía, fueron dirigidas a ¿le vas a dar minutos a Casillas? Si Casillas juega, inscribe su nombre entre los campeones nacionales en el caso de que Porto gane, va a tener minutos, va a tener tal. Y bueno, creo que Casillas tuvo la parte positiva de poner, bueno, de que muchos miraran a Porto, a la liga portuguesa, y la parte negativa de cómo se gestionó mediáticamente Casillas en Porto y su rendimiento, ¿no? Que tampoco estuvo a la altura. ¿Se acuerda de algún jugador español que vino a Portugal y decíamos, bueno, es un crack, debe tener un buen rendimiento en Portugal, pero no fue así por algunos motivos? ¿Se acuerda de algún nombre en específico? Bueno, quizá Balboa, quizá a lo mejor Antonio Reyes, que
Balboa realmente era un jugador de mucho renombre en el Real Madrid y tenía bastante participación. La pretemporada que hace con Benfica, que creo que era de Quique, fue fuerte, fue interesante. Yo hace tiempo que no hablo con Balboa, pero bueno, él siempre hacía referencia a que faltó en su entrenador pues la valentía de decir, mira, tú eres el titular porque luego es verdad que juega también en Beiramar, juega en Estoril y bueno, se ve que era un jugador que le podía coger el pulso al campeonato. Y Reyes, o sea, que Reyes en el Sevilla, sobre todo, también en Atlético de Madrid, tiene un nivel de crack a nivel mundial y pienso que en el Benfica podía haber sido algo histórico. Creo que hace 25 partidos oficiales, 6-7 goles, algo así. Creo que es por debajo, ¿no? Es verdad que Reyes también era una persona muy, muy peculiar y creo que también Quique, a la hora de exigir a los jugadores, pues bueno, no va con todos, pero al final Quique está con él en el Benfica, el Atlético de Madrid, le termina sacando rendimiento. Y bueno, tiene buenos momentos, como la final de la Copa de la Liga, en la que es elegido el mejor jugador de la final, pero yo hubiera esperado, o sea, cuando vi que Reyes iba a Benfica, digo, esto va a ser maravilloso. Pero no fue así. No fue así. Y ahora voy a reformular un poquito la pregunta. ¿Por qué algunas estrellas de fútbol portugués, como por ejemplo el caso de Jackson Martínez, Nico Gaitán en el Atleti o Trincao en Barcelona, por qué no se adaptaron bien a la Liga Española y un poco después de firmar el contrato, bueno, abandonaron el fútbol español? ¿Por qué? Bueno, creo que habría que ir caso a caso, ¿no? Yo creo que Trincao está en el caso de jugadores portugueses que salen demasiado pronto a España, a Inglaterra. Oímos hablar de Trincao y rápidamente ya tenía un contrato con el Barcelona, ya un fichaje y ahora vemos que Trincao es un jugador de un nivel bastante alto, ¿no? Pero por ejemplo, ahora que tiene este nivel tan alto, ¿le daría para fichar por el Barcelona? Seguramente no. Y tenemos muchos casos de este tipo, como André Gómez, ¿no? André Gómez que tenía una pinta brutal, ¿no? Cuando lo veíamos, recuerdo ese Benfica B con André Gómez, André Almeida, Iván Cabaleiro, hasta Alan Carde que estaba por allí. O sea, era un equipo increíble. Y veías a André Gómez y tú decías, André Gómez es el mejor de todos. Podía jugar en diferentes posiciones, una elegancia, pero creo que salen pronto, de los que salen hace 10 años por ahí, que muchos han vuelto, que luego algunos los ves jugar incluso en equipos del Algarve. Muy pocos funcionaron cuando salieron tan jóvenes. Eso es un riesgo. Ahora que, por ejemplo, Carlos Mané está dando entrevistas hablando de sus épocas más bajas, ¿no? Son jugadores a los que no vemos nada, tienen muy, muy buena pinta y bueno, muy, muy precipitado, ¿no? Creo que en ese grupo estaría Trincao. Luego, Jackson Martínez, pues yo la verdad que me lo preguntaría también, porque es un delantero que 3 temporadas muy buenas en Oporto, 3 veces máximo goleador, registros espectaculares, ¿no? Tiene todo, ¿no? para triunfar en el Atlético de Madrid. No sé si en el Atlético de Madrid no estaban seguros del jugador que necesitaban, porque ya Jackson ya fuera totalmente pasado de rosca en Portimonense, una persona que incluso andando normal cojeaba. Hace un primer año en Portimonense de 8 o 9 goles. O sea, yo creo que ahí también está la precipitación en cuanto a los equipos, ¿no? De decir, pues
venga, el máximo goleador de Portugal, pues me lo traigo, ¿no? Pero yo creo que sabíamos todos, ¿no? Que Jackson era eminentemente un rematador, que iba a necesitar un equipo que controlara el juego, que dominara los partidos. Si pones a Jackson a jugar al contragolpe, no sé, no podía funcionar, ¿no? ¿Y qué otro jugador me habías comentado? Nico Gaitán, Nico Gaitán. Nico Gaitán, sí. Uf, un mago, ¿verdad? No, bueno, creo que a lo mejor algo parecido, ¿no? A Jackson, ¿no? Creo que Jackson y Nico Gaitán son dos errores de casting, dos muy buenos jugadores, pero claro, tienes que llevarlos a una realidad. Gaitán, pues bueno, más, yo creo que fue el final de su carrera, ¿no? Ir al Atlético de Madrid, porque años después lo vimos en Paços de Ferreira, por ejemplo, y todavía era un jugador joven. Y fue con muy buena edad al Atlético de Madrid. Que es un caso muy distinto, por ejemplo, a Samuel Lino, ¿no? Creo que era más imprevisible ver a Samuel Lino triunfar que pensar que Gaitán pues podía tener estas dificultades. Sí, es verdad. Y, por ejemplo, un futbolista español que le ha sorprendido, que más le ha sorprendido en la liga portuguesa, es decir, bueno, vino joven, poco conocido, pero en pocas temporadas se convirtió en una estrella de su equipo. ¿Le viene a alguien a la mente? Bueno, quizás por la evolución que tiene, quizás Alejandro Grimaldo. Creo que es un jugador que evoluciona mucho, que viene de Barcelona B, y ya sus últimos años en Benfica, jugador de 10 goles, 10 asistencias en Benfica, que llega a la selección jugando en Benfica, que eso es muy, muy complicado. La selección española, quiero decir, que luego va a Alemania y mantiene ese nivel. También, por ejemplo, Javi García, que realmente consigue crecer en Benfica. Está en un Benfica fantástico donde realmente siempre tiene mucha competencia, y creo que los 3 años de él completos en Benfica son los mejores de su carrera. Pero quizás me quedaría con Grimaldo, a lo mejor por cómo lo veo las primeras veces, ¿no? Y el jugador que es al final de salir de Portugal. Usted es de Sevilla, una ciudad espectacular con 2 clubes fantásticos, pero hoy quiero preguntarle por una figura de Sevilla. Estoy hablando de Beto, portero portugués, que fue un héroe de la tanda de penaltis contra el Benfica en el 2014. Me imagino que Beto es un personaje muy respetado en Sevilla, ¿verdad? Sí, Beto es espectacular, ¿eh? O sea, Beto, la verdad que he tenido la oportunidad de entrevistarlo bastantes veces, y también he coincidido alguna vez al margen de entrevistarlo. Siempre un tipo espectacular, ¿eh? Y yo creo que eso explica un poco su carrera, ¿vale? Porque realmente Beto con 24 años, nadie se imagina que va a jugar, va a ser portero utilizado en un mundial, en el Mundial de Brasil, que va a jugar en la selección, va a ser un jugador con esa trayectoria que tiene. Y realmente, a nivel personal, a nivel carisma, termina transmitiendo algo que lo relaciona con luego el rendimiento que él tiene, ¿no? Pero que hablamos de un guardameta con carencias. Creo que la época suya en la selección, más de 10 años en la selección, pero no recuerdo ahora mismo, no creo que llegue a 10 veces internacional. Se tiene siempre una competencia, pues bueno, salvaje, ¿no? Yo creo que le coge la época de
Rui Patricio más interesantes, y Rui Patricio y Beto quizás sean dos guardametas opuestos, en el sentido de Rui Patricio, un producto de Alcochete, de los mejores técnicos, las mejores instalaciones, la mejor planificación, titular desde los 18, 19 años. Si Rui Patricio es titular desde los 18, 19 años, o sea, quiero imaginar Beto lo lejos que estaba con esa edad, ¿vale? Entonces, bueno, un líder, creo que ha tenido siempre muy claro su papel en los diferentes equipos en los que ha estado, y por ejemplo en el Sevilla tiene momentos de ser el titular, de ser un éxito, de ser un líder, pero también en momentos en los que no es titular y su importancia en el equipo pues era la misma, ¿no? Vive en Sevilla, la verdad que tiene un acento sevillano, portugués, o sea, realmente los audios suyos son muy curiosos, ¿no? Por eso, por el acento que tiene. Luego, cuando lo oyes hablar en portugués no se le nota tanto, ¿no? Pero en español tiene un acento sevillano increíble. Casi para terminar nuestra entrevista, me gustaría que me dijera un mejor jugador español en cada posición que ha pasado por el fútbol portugués. Y comenzamos con el portero. El mejor jugador español jugando como portero en Portugal. Muy difícil, responder a esto. Me tienes que ayudar, me tienes que dar varias alternativas. A ver, portero no puede ser Roberto. No, seguramente que no. Tiene una trayectoria muy buena, pero yo creo que pese a lo que he dicho anteriormente, ¿no? Pues nos tenemos que quedar con Casillas, ¿no? Por lo que supone su fichaje. Y luego al final, pues bueno, es titular en una serie de muchos partidos con Oporto, tiene que ser él. Y por ejemplo, defensa, puede ser central, lateral, derecho, izquierdo. Bueno, pues Grimaldo. Sí, creo que Grimaldo. Y por lo que dije anteriormente, yo creo que también aquí habría que hablar de Paco Fortes, que quizás, ¿no? que también en algún momento anda por esas posiciones, también por el centro del campo, por lo que supone, en el sentido de que la época años 80 en Portugal, donde había, por ejemplo, muchos españoles en Farense, y él pasa de ser uno de los mejores jugadores de Farense y uno de los entrenadores con más éxito del equipo. ¿Y el mediocampista, el pivote? Bien, yo tenía... no es el mejor, ¿vale? Pero yo creo que es uno de los primeros que va a Portugal, que en este caso va a Benfica, que es Chano, que también juega en mi ciudad, pero es verdad que también es un jugador muy representativo de lo que era Tenerife. Es un jugador de muchísima calidad y bueno, no podemos decir que haya sido el mejor, ¿vale? Pero realmente me quedaría con él. Sí, también centrocampista, tendría que hablar de Javi García, que me encantó su experiencia allí. También llega a la selección jugando en el Benfica, ¿no? A lo mejor subjetivamente pues, hablaría de Chano, que era un jugador que me maravillaba, pero un objetivo es hablar de Javi García. ¿Y el delantero? Para terminar nuestro doctor. Sí, delantero tenemos muchos para elegir últimamente, ¿no? Yo creo que Fran Navarro hace algo muy importante, ¿no? Porque él está en Gil Vicente. A la vez, pues por ejemplo, Mario González está haciéndolo también muy bien en el Tondela, pero bueno, Tondela es un proyecto español. En aquella época, muchos jugadores españoles, la dirección. ¿Vale? Recuerdo para mi segundo libro de hablar mucho con Miguel Ángel Méndez, que era entonces director de Tondela,
Y bueno, realmente creo que como lo que hacen es trasladar una mentalidad, una estructura, un funcionamiento, ¿vale? Creo que a lo mejor Mario González, que luego va al Braga, que también un crack, pero creo que tiene más mérito lo de Fran Navarro, en el sentido de hacerlo con Gil Vicente, un equipo que entonces pues jugaba muy, muy bien, la verdad. Pero bueno, delanteros sí hay bastantes. Desde Tony Martínez también, que me ha gustado mucho su trabajo allí. Rodrigo Moreno, que bueno, realmente al principio era Rodrigo Machado, inicialmente. Y yo creo que también hace unas temporadas muy, muy buenas, ¿no? No sé, estoy pensando que da Casillas, Grimaldo, Javi García y bueno, yo creo que también es representativo de ese grupo de jugadores españoles que no tenían mucha trayectoria y luego triunfan allí. Da el salto a Oporto, ahora en Braga, pues sí, me quedaría con esa temporada que hace Fran Navarro. Y ya para concluir, el entrenador español que ha pasado por Portugal. Bueno, esa sí es difícil, ¿eh? Si pensamos, por ejemplo, has hablado de Lopetegui, Víctor Fernández, que es campeón de la Intercontinental, ¿verdad? Con Porto, pero es un entrenador bueno, que es destituido. José Antonio Camacho, que bueno, realmente Camacho está en 2 temporadas importantes de reconstrucción de Benfica y creo que es una persona muy importante para lo que es el Benfica, que luego Jorge Jesús hace que triunfe. También, ¿no? Por citar el tema del libro, yo hablo con Camacho de esa temporada y claro, y él me habla de Freddy Adu, de Di María, de Andrés Luis, y realmente tomé conciencia de lo que supone. Era un entrenador que también pasó por Sevilla y no dejó buena sensación aquí en Sevilla. Pero cuando hablé con él, sí verdaderamente pensé, digo, realmente es una persona que sabe de lo que está hablando, ¿vale? Y también al hablar con gente de Benfica, yo creo que el cariño que le tienen, el agradecimiento, o sea, la gente en Benfica saben que Camacho fue muy importante para lo que fue el futuro del equipo, que él viene en una época muy mala a nivel financiero la primera vez y la segunda viene a luchar contra el Porto de Mourinho. Aún así le gana una Copa de Portugal, que yo creo que es uno de los títulos más celebrados en no sé, los últimos 20 años de Benfica. Y yo me quedaría con Camacho. ¿Vale? Los entrenadores españoles, que ahora mismo tenemos hasta un entrenador español en la primera liga femenina. O sea, algo inédito, ¿no? Creo que también en administraciones españolas pues ha sido más habitual. Tenemos entrenadores españoles en Tondela, en Vicela, normal, ¿no? Pero que un equipo portugués dirigido por una empresa portuguesa, es raro que no tengan entrenadores portugueses. O sea, realmente yo creo que culturalmente, pues que haya entrenadores que no sean portugueses no es algo para nada habitual, ¿no? Entonces no ha habido muchos entrenadores españoles. Y creo que para el trabajo de los entrenadores, un fútbol, como decía antes con los jugadores, pero más todavía, es un fútbol muy específico que realmente tienes que conocer muy bien el contexto, tienes que conocer las realidades, o sea, realmente no te basta con conocer a tu equipo. Tienes que saber, pues bueno, que de repente un partido que no te dice mucho es un duelo a muerte desde hace 100 años en Portugal y tener eso controlado es muy importante, ¿no? Pero bueno, tengo muchas anécdotas. Yo recuerdo un Atlético de Portugal, Sporting B, que era un partido pocos días después de una Supercopa en Aveiro. Y entonces me planifiqué para ver la Supercopa
y luego ir para Lisboa. Realmente en esos días, pues bueno, había estado muy metido en la Supercopa. Esto tendría que ser 2012, quizás, no recuerdo. Y en el Atlético de Portugal, el entrenador era español, era Gorka Echevarría. Yo llegué allí y digo, ¿pero esto qué es? O sea, veo ahí un entrenador dando órdenes desde la grada, ¿vale? El campo de Tapadiña ahora está un poco renovado, ¿no? Y tiene otro aspecto, pero entonces, o sea, que yo era... Y era el entrenador español, era Gorka, dando órdenes desde la banda, o sea, desde la grada con la valla, porque no tenía todavía los permisos, no tenía el título, no perdía. Y luego la historia para que él estuviera allí entrenando era totalmente variopinta, ¿eh? Era el dueño del Atlético de Madrid o uno de los inversores, era un antiguo compañero suyo de la época era balcánico, no recuerdo si serbio, croata, y eso era luego cuando estuve hablando con él y me cuenta cómo llega, pues lo tenía muy claro, tipo, mira, yo estoy aquí entrenando porque soy una persona de confianza, de una persona que está aquí metiendo dinero y por eso he venido, ¿no? Mira, luego su experiencia quizás fueron 15 partidos, ¿no? Entonces creo que detrás de un entrenador español en Portugal siempre hay una historia que es curiosa. Que por cierto, el otro entrenador era Abel el que está ahora triunfando en Portugal, ¿no? Y esa rueda de prensa fue maravillosa. Era Abel dando la rueda de prensa, Gorka fuera de la sala de prensa porque no era oficialmente entrenador hablando con los periodistas y bueno, un golpe de realidad del fútbol portugués totalmente. Es verdad, es verdad. Pues con esta anécdota terminamos nuestra entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Y los oyentes de Fútbol de Bolso, recomiendo que lean el libro, 2 libros en español sobre el fútbol portugués, porque es una historia. El fútbol portugués tiene mucho que ver con España. Sin españoles no teníamos el fútbol portugués como está ahora, y sin portugueses no teníamos el fútbol español como está. Muchas gracias de nuevo, les deseo mucho éxito y estamos en contacto. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. La verdad que me estoy fijando en el fondo. Ahí hay unas cuantas bufandas que digo, ¿cómo no las tengo yo, eh? En mi colección. Sí. Son viajes de estadios, recuerdos. Muy Muchas bonitas y nada, gracias. muchísimas gracias. Me ha encantado este rato contigo y nada, lo seguimos siguiendo, ¿no? Claro que sí, muchas gracias.